Las comparaciones suelen ser odiosas, sobre todo cuando ciegamente se meten con una obra obviando totalmente los errores de la otra. Pero saben, realmente yo no odio las comparaciones. A mí me agradan comparar las cosas que me gustan. Lo veo hasta sano incluso. El detalle es el tono y el cómo se comparan. En este video quisiera tocar los puntos más importantes que considero yo en una serie para determinar cuál es el mejor, Bleach o Boku no Hero Academia. Pero aunque trate de ser lo más objetivo posible, esto no deja de ser mi opinión, cosa que es subjetiva. Si han visto mis videos con antelación, sabrán que aquí es donde pongo la intro. Pero como no tengo una intro mixta, usaré la de Bleach. ¿Acaso esto es un preámbulo del veredicto final? Averigüémoslo. Para esta comparación usaré una métrica que me ayuda mucho a ser más objetivo con las obras, cuyos puntos claves para tomar en cuenta son estos. Y por cada cosa negativa que le vaya encontrando, le restaré decimales, dependiendo de lo grave que es para mí. Y ahora, iniciando violentamente con el análisis. Esto viene de la mano con el título. Bleach es una serie que aborda los conflictos del mundo espiritual y sus repercusiones en el mundo físico, donde los bandos, poderes y personajes generalmente juegan con el color blanco y negro, siendo esto causado por lo que significa bleach, o sea, blanqueador, algo negro que se va aclarando. Y hay infinidad de formas de interpretar ese nombre en la obra, siendo mi favorita el Mugetsu, un poder totalmente negro que deja a su usuario sin poderes, es decir, blanco. Por otro lado, tenemos a Boku no Hero Academia, que literalmente significa mi academia de héroes. Y aunque es lógico de qué podría tratar, uno de los puntos más débiles de la obra es curiosamente los arcos que tienen que ver con dicha academia, como el examen de la licencia o el enfrentamiento entre clases, arcos que en lo personal no me gustan y son pasables, por decirlo de la manera más amistosa posible. Ambos son conceptos buenos e interesantes. No es sumamente original en ninguno de los dos, pero cumplen. Para Bleach yo le daré 0.9, ya que juega bastante bien con el suyo y crea momentos satisfactorios que te hacen entender por qué se llama así y el por qué las cosas se desarrollan de esa manera. Pero toma bastante tiempo darle sentido a las cosas y es obligatorio una buena memoria. A Boku no Hero le daré un 0.4 porque el hecho de que sus peores arcos tengan que ver con la academia, que los desarrollos más importantes de los personajes no vengan de esa academia, que solo haya una clase de héroes que realmente importa y que los de primer año son más importantes que los de segundo y tercer año, además de nunca mostrar una graduación, hace bastante difuso el concepto y realmente no es satisfactorio si se piensa en el tema. Bleach, al ser un shonen veterano, eso por lo general implica que sea más largo, extenso y, por así decirlo, completo que obras actuales. Cosa curiosa, porque Bleach solo tiene 5 arcos en todo ese pocote de capítulos. Aún así, que las obras sean de esa forma es un arma de doble filo, ya que las personas, o por lo menos yo, no se animarían tan rápido a empezar una serie de casi 400 capítulos, aunque realmente deben ver poco más de 200,
que son los canónicos. Pero el detalle fuerte de Bleach es su revisualización, porque todo gana una calidad y profundidad única cuando sabes cómo termina la obra o los arcos, y detallas mucho más los eventos de la serie. Boku no Hero, su historia es más amistosa, engancha más rápido y es más corta. Y aunque tenga un montón de elementos para desarrollar, se queda con lo más importante para no agobiar. Dos estilos de narración totalmente diferentes, pero siendo menos jugosa la historia de los héroes al momento de rever la serie. No suele haber un momento de redescubrimiento, pero Boku no Hero, aunque no tenga ese toque, se le puede sacar el máximo provecho en su primera experiencia viéndola, cosa que no pasa en Bleach. También importa el ritmo de la historia, porque en la historia de Deku no hay cortes de tensión tan abruptos por comedia y no dan tantas vueltas a elementos que ya sabemos o que realmente no importan. Los que ya han visto Bleach sabrán a qué me refiero, y por eso le doy un 0.7 a Bleach y un 0.8 a Boku no Hero. 諦めるな。勝負はこれからだ。また僕は君に傷一つつけられちゃいないぞ。全力でかかってこい。 En los shonen esto es un punto sumamente importante, ya que los conflictos en este género solemos esperar que se resuelvan a golpes, una determinación inquebrantable y un OST que multiplique el sentimiento, donde los combates de Bleach son mucho más extensos, inesperados y destructivos. Pero en Boku no Hero son combates más simbólicos, variados y letales, donde aquí apelé a la cantidad de estilos de enfrentamiento para decidir un ganador. Donde en Bleach predominan los combates para proteger, los de entrenamiento y las palizas. Pero en Boku no Hero tenemos también combates para proteger y las palizas. Pero también para ganar tiempo, con límite de tiempo, de autodestrucción, de sobrevivir como se pueda y de relevos constantes, donde aunque en calidad son muy parejos, por la distinta forma de presentar y desarrollar las peleas, Boku no Hero tiene 0.8 y Bleach se queda con 0.7. 左で燃えろ。 Este punto es el más subjetivo de todos y el que debo tener más cuidado, porque no puedo decir, por ejemplo, que los openings o melodías de combate de uno son mejores que los del otro. Es demasiado subjetivo, pero algo que he notado editando los videos de Bleach es que por muy bueno que sean los OSTs, hay veces que usan los incorrectos y hacen más bien ruido con el momento. No siempre pasa, pero son más seguidos de lo que me gustaría, cosa que nunca pasa en Boku no Hero. Así que en vez de contar cuál música es mejor, lo que define este apartado es el cuándo usas el OST correcto, donde Bleach se queda con 0.7, ya que los momentos potentes igualmente usa OSTs muy buenos, y de por sí la mayoría son muy buenos, y Boku no Hero un 0.9, cuyo único error es no aprovechar siempre el poder de Yusei Run como debería, que ese es su mejor soundtrack. Demo, ヒーローにはなりたいんでしょ？いいのよ、お前は。血にとらわれることなんかない。
なりたい自分になっていいんだよ。俺がお前に言える一言。なりてえもんちゃんと見ろ。Si son veteranos en el canal, sabrán que mi primer video es hablando del mensaje de la obra de Boku no Hero, uno tan inspirador como claro desde el principio de la serie. Pero, mientras se desarrolla la historia, parece que apunta hacia otro lado, pero no es así, cosa que en Bleach nunca está claro del todo. Obviamente, en ambas obras se puede sacar moralejas y mensajes secundarios muy buenos, pero el mensaje principal de Bleach es uno que siempre ha sido una incógnita, incluso para sus fans, por mucho tiempo que pase, cosa que algún día yo también hablaré del cual considero yo el mensaje principal. Pero al ser tan difícil de encontrar y no ser tan claro como en Boku no Hero, Bleach se lleva su 0.5 promedio y Boku no Hero el punto completo. Y personalmente opino que todos los mensajes que toca Bleach, Boku no Hero también los tiene y pegan más duro. Segunda etapa. El estilo es sumamente importante, y dicho esto, seguro saben quién va a ganar aquí. No es secreto para nadie, al menos que seas como yo que solo ve el anime, que ambos autores, tanto Tite Kubo como Kohei Horikoshi, son dibujantes increíbles. Es imposible decir cuál es mejor para mí. Sus diseños son hermosos, pero lo que sí puedo evaluar es el estilo, facha, variedad y vestimenta que usan sus personajes. Donde en Boku no Hero, al tratarse de una escuela de héroes, vemos a los personajes únicamente en su ropa escolar y trajes de héroe, una que otra vez con ropa casera, pero realmente no destaca, al menos que sean de fanservice, claro. Pero en Bleach, casi que en cada arco hay una vestimenta diferente. Tú con ver a Orihime sabes de qué arco es esa Orihime. Lo mismo pasa con Rukia, Chad y Shida y casi con Ichigo. Solo que como el man su ropa tiene que ver con sus poderes, hasta que sus poderes no cambien, pues su ropa será la misma. Así que se le perdona. Bleach abunda en estilo y en diseños. Hay una diversidad y verdadera inclusión tan grande que es imposible que no haya un personaje que no te guste solo por el cómo se ve. Cosa que ese factor no es tan bestial en Boku no Hero, por muy único que sean algunos diseños. Igual cumple, pero no tan bien. Bleach se lleva el punto completo y Boku no Hero se lleva un 0.8. Después de todo, por algo, Ichigo es conocido como el protagonista shonen con más estilo. Aquí hago referencia a los momentos que uno como espectador no entiende el por qué los personajes actúan de esa forma o logran sus hazañas, donde el exponente más alto de Bleach, sin emitir spoiler claro, es que un Quincy trata de engañar a alguien con omnividencia. Y no sé qué piensen de ese plan de él, pero eso estaba destinado a fallar. Mucho suspenso por tan mala idea, que no sé cómo él creía que iba a funcionar. También tenemos al Escuadrón Zero, que hubieran sido tremendos refuerzos en dos momentos claves de la historia, y se hicieron los importantes para no ayudar, con frases tipo ¿por qué tenemos que ayudar en el trabajo de otros? O que ellos solos podían con todos sus enemigos, pero cuando les llegó el momento de actuar, demostraron que no eran ni una fracción de importante de lo que debían ser. En cuanto a Boku no Hero, siempre tengo una frase presente de un gran amigo mío, y lo cito: cuando el villano final, sin poderes, es tan fuerte como All Might,
la coherencia cae en picada. Y ciertamente esa fuerza física sin poderes es absurdo. Pero el villano final tiene que ser el mayor reto de la historia. Que de verdad te preguntes cómo lo van a vencer es parte importante de la experiencia. Y que ese obstáculo final, en su forma nerfeada, sea tan fuerte como el mayor héroe al inicio de la historia, me parece un paralelismo de lo más interesante. No tiene lógica alguna, pero deja claro el reto que tienen que superar los personajes. Así que te pregunto, ¿cuál incoherencia prefieres? ¿Las que están ahí para que haya una historia que contar? ¿O las que te dan intriga por no saber cómo se va a desarrollar la historia? Dicen que la curiosidad mató al gato, pero qué demonios. Prefiero incoherencias que me dejen al borde del asiento que decisiones muy malas de los personajes por el bienestar de la trama. 0.8 para Boku no Hero y 0.6 para Bleach. Sono Keiに最後に頼み事をする私のおぞましき無様を許してくれ。頼む。ソウルソサエティを守ってくれ。黒崎一号。Oh sí, la debilidad de la gran mayoría de shonen. ¿Quién será menos malo en este apartado? Como no quiero que el video tenga spoilers de ningún tipo, tendré que ponerlos en contexto nada más. En Bleach, los personajes mueren, desde alguien que nunca conocimos, pero es importante para el protagonista, hasta un personaje que representaba básicamente el símbolo de la paz. En eso vamos bien, pero la balanza de bajas es tan violenta hacia un bando que no sientes las guerras o conflictos como lo que deberían ser. Más bien, te preocupas es por los enemigos que te caen bien a ti. En Boku no Hero la balanza es mejor manejada, pero ojo, en cantidad solamente, porque las muertes que hay no suelen ser realmente importantes para los buenos, pero para los malos son trascendentales. Así que de nada sirve tener más equilibrio en la cantidad si en la calidad está totalmente dispareja las bajas. Pero hay una cosita que podría definir este apartado, y es cómo tratan las no muertes. Me explico. ¿Por qué los personajes no mueren en Boku no Hero? Por lo general, es porque son salvados antes de recibir ese golpe letal, y en caso de que lo reciban, o sea inevitable una baja, alguien da la vida para que el importante se salve, cayendo en batalla el personaje que sale poco. Pero en Bleach pueden construir la muerte más perfecta, emotiva y significativa de toda la obra. ¿Y saben cómo se salva el personaje? Tirándolo a una espada de sangre ancestral, que nunca se había mencionado en la historia, y ni siquiera es que lo lanzan rápido. Pasaron varias horas desde la herida letal, de pronto hasta días. No mames, hay una enorme diferencia entre no muertes decentes para un mundo ficticio y babosadas. Además, que es súper común que los personajes tengan la mamá de las heridas súper exageradas y no mueran. Así que 0.2 para Bleach y 0.4 para Boku no Hero. ¿Doda? 燃やしてやるよ。あれの大切なものすべて焼き尽くす。それが俺の生まれた証だ。させねえっつってんだろうが、バカ兄貴。En Bleach, todos los personajes importantes, y cuando digo todos, son todos, si tienen algo de importancia, tienen un momento de crecimiento, un momento donde se equivocan, un momento donde fueron totalmente inútiles, y la forma de cómo ellos lidian con eso para enmendarlo. A veces por las relaciones entre los personajes y otras veces por el sistema de poder. Como dice mi bro Jorge Carbonell, el sistema de poder de Bleach, como está relacionado a conocerte mejor, superar tus miedos o mejorar mentalmente, se presta mucho para que los personajes evolucionen en varios sentidos. Mientras que en Boku no Hero,
no todos los importantes tienen tanto desarrollo. Sí hay desarrollo, con unos muy buenos picos, que eso es otro punto. Pero aquí no estoy evaluando la calidad de su desarrollo, sino que sus personajes importantes sí se desarrollen. No solo que crezcan, sino también que caigan, que duden y no sepan qué hacer. Mostrar varias facetas de ellos. Boku no Hero es un maestro en desarrollar al protagonista, al rival del protagonista, a una familia entera y hasta casi todos sus villanos. Pero deja a tantos personajes así como en stand-by, esperando su momento que realmente no llega. Y tal vez sí llegó, pero fue tan pequeño sus aportes que no se sienten que merezcan el rol que se supone que deben tener. Media clase A. Y se entiende que dividir el protagonismo es difícil con tantos personajes. A muchas obras les pasa, pero quien maneja mejor esto es Bleach. No perfecto, pero mejor que Boku no Hero, sí. 0.8 a Bleach y 0.6 a Boku no Hero. ¿Cuántas veces ha pasado en una serie que esta escala se eleva tanto, pero tanto, que deja por fuera a varios personajes de la historia? Debería haber una ley que regule esta cosa. Y aunque los villanos de Bleach amenazan la existencia misma y los de Boku no Hero a lo mucho el mundo entero, lo que quiero hacer énfasis es en cómo va escalando el poder y qué es lo que causa ese aumento. En Bleach, los power-up vienen de la conexión que tengas con tu Zanpakuto, o sea, la katana personal de cada uno. Y esa conexión se da por lo mucho o poco que te conoces a ti mismo. Al menos si eres Shinigami, vamos. En cuanto a Boku no Hero, sería por tu don, que al igual que un músculo, debes ejercitarlo y ser creativo para sacarle el máximo provecho a ese poder. En una serie debes conocerte más para ser más fuerte, y en la otra debes ejercitarte. Fácil de entender. Ahora, si quieres ser extraordinario en Bleach, se aplica el argumento clásico y típico de tal persona es un prodigio. Y también se aplica las múltiples razas, volviendo Hollow a los Shinigamis, volviendo Shinigamis a los Hollows, y con los Quincy no lo tengo claro, pero ellos son raros, ¿ok? Aún así, siempre predomina la técnica, el qué hace esa técnica, sus pros y sus counters. En el mundo de los héroes, para ser resaltante, debes tener tremendo don, o tener varios dones. Cosa que eso de tener varios poderes, realmente solo lo pueden aplicar 3 personajes. Así que se pueden hacer una idea de lo lejos que están esos 3 de los demás del elenco. Y claro, si alguien con un solo don entrena mucho, pero mucho, para mejorar, podría tener oportunidad con el que tiene varios dones. Pero es que el que tiene muchos poderes también los puede mejorar. Por eso Boku no Hero llega a 0.6 y Bleach con un 0.8. ¡Shunko! 他のみんな頼む。刀毛な。Izuku. Y aquí, como último punto, es donde se darán cuenta que desde hace tiempo ustedes me han estado ayudando a evaluar el apartado que más me costaba aclarar. Porque existen conceptos de personajes similares y eso podría definir esto. Porque algo que no puedo evitar es sentirme más identificado con los personajes de Boku no Hero. En su mayoría se sienten más reales, vivos, con una meta,
y formas de ser que lo definen muy bien. No se aplica con todos, pero a los que sí, lo que transmite cada uno es una locura. Pero Bleach, aunque dependa mucho de material adicional, como novelas o entrevistas, va fuera de la rutina. No siempre hay una meta que alcanzar. Los personajes a veces no saben qué quieren o quiénes son. Precisamente sus aumentos de poder vienen por conocerse mejor entre sí y a ellos mismos. Valorarse, cuidarse, darle valor a lo que se da por cotidiano y el cómo duele cuando lo perdemos. Lo que seremos capaces de sacrificar o hacer por quienes nos importan es muy profundo si se analiza a detalle, ganándose un bien merecido 0.8 aquí. Pero perdónenme si esto, por muy hermoso que suene, no me parece suficiente para alcanzar a Boku no Hero, porque precisamente por su historia y mensajes, sus personajes destacan más, inspiran más, sus metas se vuelven tus metas, dejan una huella que marca al espectador de la obra y todo multiplicado por, obviamente, un OST maravilloso. Cada historia, cada reflexión y cada desenlace es único en esta historia de héroes, y por eso Boku no Hero corona con el punto completo. Y con estas puntuaciones, no busco realmente establecer cuál es mejor que otra de manera definitiva y oficial, sino compartirles mi visión de cada obra y bajo mis puntos de vista señalar sus debilidades y fortalezas, además de dejar claro cuál yo recomendaría más fácilmente a otras personas, la experiencia que disfruté viendo la serie y, por supuesto, lo que me enseñó e inspiró cada una, aunque por cuestiones de tiempo no detallé cada punto. Solo las toqué superficialmente. Si lo hiciera, ahí fácil se me va media hora solo hablando de una serie. No me subestimen. Y ahora toca mencionar a los ganadores, de quienes reconocieron a esta belleza en la dinámica que hicimos. Y escucharon bien, hay más de un ganador, porque antes de grabar esta parte, o sea, en menos de 10 minutos cuando subí la publicación, estos 3 ídolos contestaron con nombre, apellido y serie del personaje. ¡Qué locura! Siendo el infaltable The Gaster, segunda vez que lo menciono. Ignacio, el experto en chicas lindas, obviamente conocía a Medaka. Y Anonymous, mejor conocido como el Papucho Misterioso. También los invito a corregir mis puntajes en los comentarios, explicando el por qué darían más o darían menos puntos a esos criterios. Vamos, no se hagan los interesantes, expliquen sus puntos. ¡Getsuga Tensho!